Proseguimos en Cantabria desde La Solana y tenemos esta noche como invitado a José Ramón Sáiz Fernández. José Ramón es un hombre polifacético, puesto que, además de periodista, es investigador, ha publicado numerosos libros sobre diferentes temas, la mayoría de ellos basados en la historia de Cantabria, y también ha tenido una trayectoria política muy importante vinculada fundamentalmente al periodo de la transición. Pero esta noche está aquí José Ramón no para hablar de muchas de sus publicaciones, sino de una en concreto, un libro que apareció hace relativamente poco tiempo, que es su memoria, la memoria de José Ramón, en torno a lo que supuso Adolfo Suárez y de lo que fue toda la transición. Un libro que yo recomiendo porque realmente cuenta muy bien, con mucha precisión y con muchos datos, todo aquel proceso de la llegada de Suárez al poder y también de su dimisión y su salida de la Moncloa. He dicho también que José Ramón ha sido protagonista político, fue consejero en el primer gobierno de Cantabria y después se mantuvo vinculado al gobierno durante un largo tiempo y por tanto conoce desde dentro y muy bien lo que ha sido todo el proceso de la autonomía de Cantabria y, cómo no, la trayectoria de UCD y de lo que supuso Adolfo Suárez, que es el tema que esta noche nos trae aquí. Tras el fallecimiento de Adolfo Suárez ha habido numerosísimas, yo diría que casi ya excesivas, visiones, análisis de lo que supuso este personaje en la historia de España. José Ramón conoce eso muy de cerca. Bueno, la muerte de Suárez ha traído pues al presente el proceso de la transición, y el libro que usted publicó en el año 2012, titulado Adolfo Suárez, la memoria del silencio, recorre muy bien ese tiempo, ese periodo de la historia de España. ¿Hasta qué punto la figura de Suárez ha sido decisiva en la transición o, como también cuentan algunos, fue una tarea más colectiva? Buenas noches. Yo creo que la figura de Suárez en la transición es realmente importante, pero yo creo que hay que englobar esa figura en un contexto social de España, es decir, la aspiración del pueblo por las libertades. Yo creo que existía en la ciudadanía pues un deseo de lograr en paz y en convivencia, no romper ese pasado que había existido en los últimos 40 años de paz y de tranquilidad, ¿no? Yo creo que también la figura del rey tiene un papel importante y decisivo, y después otro personaje realmente significativo en ese momento, como es Torcuato Fernández Miranda, como presidente de las Cortes, ya que estos tres personajes importantes de la transición van a decidir que la transformación de la dictadura o del autoritarismo, porque ya se podía afirmar que aquello ya no era una dictadura, sino era un sistema autoritario, porque ya se había dotado de leyes y había una regulación de la propia administración. Bueno, pues que toda esa transición se hiciese de lo que se llamó la ley vieja a la ley nueva. Yo creo que estos varios apuntes, por un lado la ciudadanía, por otro lado también los partidos de oposición, sobre todo el Partido Comunista, que había sido el más activo en la oposición, después una serie de dirigentes demócratas cristianos, liberales, que habían pasado por circunstancias adversas en el franquismo, y la figura de Suárez el Rey y Torcuato Fernández Miranda, yo creo que todo esto es lo que hace posible que la transición salga adelante después de numerosísimos problemas y coyunturas muy complicadas. Bueno, usted vivió aquellos años muy de cerca, estaba en Madrid, trabajaba en el diario Pueblo como periodista, tenía una muy buena relación con las gentes de UCD. ¿Cuál es su recuerdo de la figura del presidente Suárez? Esa parte más humana que usted conoció de Suárez. Bueno, a mí no me gusta, digamos, hacer referencias personales sobre la figura de Adolfo Suárez, pero bueno, contestando a la pregunta, todavía no se había creado la UCD, porque la UCD fue apenas mes y medio antes de las elecciones del 15 de junio del 77,
Pero yo recordaría como anécdota y de un valor importante para mí, al mismo tiempo que una lección de no saber intuir lo que el mensaje del presidente en ese momento me quería decir, pues ocurrió en la estación de Chamartín en abril del 77, yo creo que era el día martes o miércoles de la Semana Santa. Yo estaba informando en el diario Pueblo de la posibilidad de la legalización del Partido Comunista, que había varias alternativas, una después de las elecciones, otra protagonizada por Adolfo Suárez antes de las elecciones, también la visión americana sobre el tema y si al final iban a ser los tribunales los que iban a decidir esa legalización. Bueno, yo tuve que ir a cubrir una salida de los Reyes que iban a Baqueira-Beret en el tren, en el expreso de Lérida, aquella noche, y allí estaban pues, el presidente del gobierno, ministros, importantes hombres del Estado en aquel momento y personas influyentes. Y al salir ya de la estación, una vez que todo marchó con sin novedades, pues, y subir por la escalera de los andenes de la estación, iba acompañado de otro periodista de Europa Press, recuerdo su nombre, José Ramón Zuluaga, pues miré hacia abajo y vi que el presidente subía. Y entonces nos hizo una seña y ya le esperamos por una cuestión de protocolo y de respeto, ¿no?, a la figura del presidente, que además bueno, pues gozaba de nuestra simpatía, tanto del periodista Europa Press como mía, por el hecho de que la transición la estaba llevando extraordinariamente bien, a pesar, como digo, de las circunstancias adversas que hubo en muchos momentos. Bueno, pues esperamos a Adolfo, nos saludó, siempre muy atento, muy amable, como él, y dado que yo estaba publicando, como he dicho, muchas informaciones sobre la posible legalización del Partido Comunista, pues recuerdo que el presidente me dijo, bueno, ¿y esta Semana Santa qué vas a hacer? Y yo dije, presidente, en cuanto pueda, el jueves, pues marcharé para Santander. Y me dijo ya despidiéndose con esa amabilidad de él, dice, yo no lo haría. Bueno, yo no lo haría, pues tampoco yo saqué conclusiones alguna. La conclusión que saqué fue cuando el Sábado Santo me enteré que había legalizado al Partido Comunista. También es cierto que yo en Madrid no pintaba nada porque hasta el lunes no salía el diario Pueblo. Por tanto, el estar en Madrid pues hubiese sido innecesario desde el punto de vista del trabajo periodístico, ¿no? Y esa es una de las anécdotas que recuerdo, que de alguna manera fue pues una especie de frustración personal como periodista, que no entendí o no supe descifrar el mensaje. Yo no lo haría. Bueno, pues él estaba ya preparando esa legalización del Partido Comunista que iba a dar, digamos, la homologación a las elecciones en España, porque si el Partido Comunista no se presenta a esas elecciones como Partido Comunista, las elecciones hubiesen sido un poco internas y desde luego sin el apoyo europeo y el apoyo exterior. Bueno, Suárez tiene su gran momento de gloria, pero al final, eso dice la historia, o al menos una parte de los historiadores, termina dimitiendo, entre otras cosas, por la presión de sus propias gentes, de aquellas conspiraciones, entre comillas, de la Casa de la Pradera, sí, en todos aquellos movimientos en los cuales la UCD parece que se iba rompiendo y le dejaban solo. Pero ¿hasta qué punto es verdad que uno de los detonantes que le llevan a Suárez a presentar la dimisión ha sido ese y no otros, como también se ha dicho? Bueno, yo creo que aquellas reuniones de la famosa Casa de la Pradera fueron el momento ya del inicio de la debilidad de Adolfo Suárez. Yo creo que él debió haber mantenido más firmes a sus varones, pero también es cierto que la ebullición política en la UCD y sobre todo teniendo en cuenta que ahí convivían democristianos, liberales, socialdemócratas y personas independientes, pues hacía muy inviable y muy difícil esa convivencia interna en la UCD, ¿no? Yo creo que Adolfo Suárez, hay una serie de situaciones que se dan en el partido y fuera del partido que le llevan a dimitir.
Claro, su discurso de dimisión tiene muchas claves y es muy difícil descifrar lo que una persona, en su caso, quiere decir en esas claves. Por ejemplo, dice, me voy pero no estoy cansado políticamente. Segundo, me voy pero nadie me lo ha pedido. En tercer lugar, me voy porque no quiero que la democracia sea un paréntesis en la historia de España. Es decir, ahí hay una serie de mensajes del presidente que son muy difíciles de descifrar y, como digo, solamente él podía estar en la clave y en la justificación de esas frases, ¿no? Yo creo que la situación interna del país, donde mucha gente consideraba a Suárez ya gastado y que no era un hombre válido para gobernar el país, sí lo había sido para la transición, pero no para la gobernación del país en la normalidad ya constitucional. Por otro lado, los ataques de la extrema derecha, la extrema izquierda, ETA, todo aquello pues convulsionaba la vida nacional. Y por otro lado también la situación muy adversa que tenía en el partido, donde ya prácticamente todas las familias le pidieron o le pedían ya su dimisión o recortar o compartir los poderes. Y yo creo que en esa salida una de las personas que tuvo más un papel y un protagonismo más decisivo fue Miguel Herrero Rodríguez de Miñón. Otra de las tesis también, o de las teorías que podrían haber empujado a Suárez a dimitir, y que se cita en numerosas publicaciones, era el enfriamiento de su relación con el rey, por no decir, según algunas fuentes, incluso un ya casi enfrentamiento entre el rey y el presidente del gobierno. ¿Esa tesis también tiene algún fundamento? Bueno, para mí tiene un gran fundamento, ¿no? Yo acabo de publicar hace cosa de 3 meses, concretamente el 5 de diciembre del 2013, con motivo de la muerte del general Armada, publiqué un artículo titulado El presidente y el general. Y ahí hablaba de lo que ahora mismo se está hablando, es decir, de la tensión en las relaciones entre el rey y Adolfo Suárez por el hecho de que el rey había pedido y había exigido al ministro de Defensa, Rodríguez de Miñón, Agustín Rodríguez Sagún, sí, había exigido a Agustín Rodríguez Sagún que la Armada regresase de Lérida, donde estaba de gobernador militar, a ocupar el segundo escalafón del Estado Mayor, es decir, al segundo jefe del Alto Estado Mayor. Eso llevó a una situación de bastante distanciamiento entre el rey y Adolfo Suárez. Adolfo Suárez siempre apuntaba en la tendencia golpista del general Armada. El rey defendía a quien había sido su preceptor y había sido secretario de su casa civil. De ahí que hubo un alejamiento. Es cierto que hubo un alejamiento. Definitivo, es muy difícil saberlo. Lo cierto es que yo creo que Adolfo Suárez, desde mi punto de vista, tuvo un comportamiento más constitucional que el propio rey. En el sentido de que para el rey era difícil adecuarse ya a la Constitución, porque venía de heredar todos los poderes de Franco. La Constitución le había limitado mucho los poderes. Es más, su padre acababa de hacer unas declaraciones entonces en el sentido de que aquella monarquía con aquellos poderes no estaba justificado dentro de la Constitución. En definitiva, ¿qué tensión hubo entre el rey y Adolfo Suárez? Quizá no definitiva, pero esa tensión provocó situaciones complicadas y quizás pudo ser el detonante de la propia dimisión de Adolfo Suárez. Y tuvo siempre como motivo de alejamiento entre los dos la figura del general Armada. Entramos en un asunto de actualidad, que es el libro de Pilar Urbano, un libro que ha provocado ríos de tinta, y nunca mejor dicho, ha sacado a la luz documentos que hasta ahora no se habían conocido, y que, Pilar Urbano, por decirlo así en corto y por derecho, sostiene la tesis de que, al menos de manera involuntaria, el rey propicia el golpe al alentar determinados planteamientos del ejército
de los generales, Armada concretamente, etc. ¿Cuál es tu opinión sobre el libro de Pilar Urbano y sobre todo sobre la tesis de que el rey, de una manera quizás no consciente o no plenamente consciente, sí alienta con sus posicionamientos, con sus relaciones y declaraciones en petit comité a los militares, el golpe? Es algo muy complicado. Muy complicado porque, bueno, por un lado hay que entender que Pilar Urbano habrá hecho un trabajo de investigación, ha tenido las puertas abiertas de la Casa del Rey en otros momentos, pues para hacer, por ejemplo, la biografía de la reina doña Sofía, que también creó polémica porque la reina se posicionó en contra, creo, del aborto y de las bodas homosexuales. Bueno, yo creo que ella ha barajado circunstancias que ocurrieron en aquel momento, ha hablado, yo creo que también con mucha gente. Yo no veo tampoco un interés crematístico en el libro, teniendo en cuenta que Pilar Urbano me parece que es miembro del Opus Dei supernumeraria, es decir, que todos los beneficios terminan en la obra. No los va a disfrutar no ella. Los va a disfrutar ella. Entonces, no sé lo que ha podido animarla a elaborar ese libro. Esencialmente, yo creo que un valor importante en el periodista y en el historiador, que es la investigación. Ahora, llegar a la conclusión de que el rey pudo estar hasta el 12 o el 13 de febrero en esa intentona que hubo, en ese movimiento de militares, es realmente difícil y, desde luego, a mí me gustaría que no fuese cierto, porque entonces está claro que el rey en aquel momento no estaba respetando la Constitución, y si en algún momento pidió a Adolfo Suárez la dimisión o hizo de recadista del ambiente que había en el país, de pedir esa dimisión, tampoco era su papel constitucional, porque el único que podía remover a Adolfo Suárez era el Congreso de los Diputados, a través de una moción de censura o bien la propia dimisión voluntaria y libre de Adolfo Suárez. Bueno, lo que sí es cierto es que Armada es nombrado segundo jefe del Alto Estado Mayor el 5 de febrero. Ya para entonces Suárez había dimitido. Dimitió porque el nombramiento de Armada ya era irreversible y, desde luego, él no estaba de acuerdo, como de verdad y profundamente no estaba de acuerdo en ese nombramiento. No lo sé, porque al fin y al cabo ese nombramiento tenía que venir también de un Consejo de Ministros, porque el rey no tiene protagonismo constitucional para hacer nombramientos, tienen que ser ratificados todos por el gobierno. No lo sé. Es un libro que habrá que leer de manera tranquila y sosegada. Yo creo que ha habido reacciones muy fuertes de una manera muy acelerada. Quizás eso reflejaba pues la tensión que había en la Casa del Rey, la tensión que había en el propio gobierno y la tensión en los propios exministros de Adolfo Suárez. Bueno, lo cierto es que ahí está el libro, y siempre ha existido una sospecha de que Armada estaba trabajando para otros intereses, no estrictamente los personales, aunque también la ambición le llevaba a proyectarse y querer ser el presidente del gobierno de aquel gobierno de gestión o de concentración que se quiso formar entonces. Se cuenta también que cuando Tejero habla con Armada ya con el golpe en marcha en el Parlamento y le dice, bueno, pero dime la lista de los ministros, es cuando Tejero monta en cólera cuando ve que Felipe González va a estar en ese gobierno. Sí, como dice, creo que dijo Tejero, porque lo anotó una taquígrafa que había en el Congreso, ¿no? Pero si son todos rojos, decía, exacto. ¿no? Sí, bien. Vamos a regresar, o mejor dicho, a bajarnos a Cantabria. Cantabria, lógicamente, tuvo su parte alícuota en el proceso de la transición. Aquí hubo un grupo de UCD que fue el partido mayoritario mientras duró la UCD. A su juicio, ¿quiénes serían, vistos ahora, las personas fundamentales que ayudaron a ese cambio de la dictadura a la democracia?
Bueno, yo creo que dentro de la UCD la biografía más importante ha sido la de Justo de las Cuevas, porque encabezó la lista de la UCD en el año 77 y renovó en el año 79, y renovó de tal manera que siempre se amenazó con que iba a venir a Cantabria un ministro, en este caso Rafael Calvo Ortega o otro ministro, y sin embargo Justo se mantuvo como número 1 en el año 79 también. Y de ahí, de esa reafirmación de todo lo que significaba Justo de las Cuevas y aquella UCD, pues surgió la autonomía de Cantabria, porque hay que tener en cuenta que una parte de los electos en el año 77 cuestionaron el proceso de la autonomía de Cantabria, pero después el apoyo de los ayuntamientos, el apoyo de la Junta de Parlamentarios que se constituyó, pues fue muy importante y muy decisivo. La transición, pues es que cuando se celebran las elecciones del 77, digamos que el proceso importante de la transición ya se había realizado, porque el nudo ya estaba desatado, solo faltaba ya la Constitución y lo que podía venir después de la Constitución. Yo creo que en todo lo que significa la recuperación de las libertades en Cantabria, pues tienen en trascendencia pues los partidos políticos de aquel momento. Bueno, pues el Partido Comunista estaba ahí, era minoritario aquí en Cantabria, pero era muy activo con las comisiones obreras, con una serie de elementos pues muy activos en aquel momento, y en gran medida, sobre todo, la UCD y las gentes de la UCD que apoyaron de manera cerrada y de manera muy ilusionante a Adolfo Suárez en el objetivo de la democratización del país. Pero yo creo que no se puede separar de lo que trae la democracia en España de lo que también trae la democracia en Cantabria, con nombres distintos, pero con las mismas fuerzas que apoyaban esa democratización. Y bien, por último, porque llegamos al final de la entrevista, de los valores que representó Suárez, ¿cuáles crees tú que deberíamos recuperar ahora para la España del presente? Yo creo que la muerte de Adolfo Suárez y lo que ha significado de convulsión en España, en la conciencia de muchos españoles, hay que tener en cuenta además que millones de españoles de su época y que le votaron ya han muerto, ya no están en la sociedad actual, pero sí una parte significativa de los que le dimos el apoyo entonces. Yo creo que de aquellos valores pues ha habido un intento, desde mi punto de vista, de que los partidos, tanto del gobierno como de la oposición, lo que llamamos el bipartidismo, pues de recuperar cierta imagen a través de las lecturas de la muerte de Adolfo Suárez, lo mismo que el propio rey. El rey hace un discurso que yo creo que estaba enlatado ya, donde cada vez que cita a Adolfo Suárez dice, y yo también, ¿no? Es decir, que la muerte de Adolfo Suárez ha sido de alguna manera pues un intento, un deseo de ese bipartidismo del propio rey y de otras esferas del país de mejorar su situación en lo que hoy es pues una posición crítica de una gran mayoría de ciudadanos. Y yo del legado de Adolfo Suárez me quedaría esencialmente en dos valores esenciales. Primero, que lo que prometía lo cumplía, prometió una Constitución que era muy difícil de conseguir para cerrar las heridas de las dos Españas, y lo prometió para hacerlo con las fuerzas parlamentarias al margen de los diputados que obtuvieran, y consiguió esa Constitución. Y sin embargo tenemos un bipartidismo desde hace 30 años que no han sido capaces de ponerse de acuerdo en una ley de educación. Es decir, cada una o dos legislaturas tenemos una ley de educación. Ganan los socialistas, una ley distinta. Gana el Partido Popular, otra ley distinta. Y así no puede funcionar un país. Tiene que haber un acercamiento, una renuncia de ambas partes para buscar leyes que puedan ser perdurables en el tiempo. Y otro factor muy importante de Adolfo Suárez pues era su ética personal, su honradez política, personal, humana,
y esencialmente después su estilo. Ese estilo que ha dejado ahí pues un ejemplo. Nunca contestó a una herida del adversario, a una descalificación, y se dijeron auténticas burradas, y todo eso yo creo que deja ahí un legado de Adolfo Suárez muy importante, donde yo creo que el principal rasgo desde 1977, cuando se celebran las primeras elecciones, es el rasgo constitucionalista de Adolfo Suárez. Yo creo que por la Constitución y por defender la Constitución tuvo en algunos momentos problemas serios con el rey, de una posibilidad pues de que sin querer a veces hay una extralimitación de funciones por el hecho de que el monarca pues había heredado todos los poderes de Franco, y acostumbrarse a una nueva situación muy limitada en poderes era difícil, ¿no? Y después yo creo que ese valor extraordinario de coraje personal y humano, que siendo presidente en funciones pues se enfrenta a los sediciosos, ¿no? Sí, sí. En el Congreso de los Diputados. Yo creo que todos estos valores y otros muchos pues reflejan de verdad la imagen de un hombre que va a estar ahí como una referencia ética y política por mucho tiempo. José Ramón Sáez, muchas gracias por estas declaraciones que nos sirven para conocer más y mejor la figura de Adolfo Suárez y también esa parte reciente de la historia de España, pero al mismo tiempo muy importante. Buenas noches. Buenas noches.